¿Cuántos hicieron su tiempo con Dios ya? ¿Ya? Curiosamente la palabra de Dios dice algo, ¿no? Que ya estaba llegando a su fin. Diga conmigo, estaba llegando a su fin, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos, que hemos estudiado ya 2 semanas atrás, que hemos abierto el Evangelio en capítulo 11, justamente estaba hablando ya acerca de ese tiempo final, ¿no? En el cual el Señor estaba dando las últimas direcciones, las últimas directivas al pueblo, a sus discípulos, mejor dicho, para que ellos puedan cumplir bien su tarea, puedan cumplir bien su asignación. Y usted y yo somos discípulos de Dios. Nosotros creemos, y según muchos estudiosos creen, que el tiempo de la gracia está llegando también a su fin. El día y la hora no lo sabemos, pero que el tiempo de la gracia se está extinguiendo por el cumplimiento de las profecías, se está viendo. Así que nosotros es que debemos estar atentos. Una de las características que usted y yo tenemos, y una ventaja que tal vez tenemos, en la cual tenemos que meditar como un regalo de parte de Dios, es que cada semana podemos sentarnos y revisar las Escrituras y aprender de las Escrituras. Los discípulos no. Ustedes saben que mientras Jesús caminaba, ellos tenían que ir captando, tenían que ir estando atentos a lo que Jesús iba diciendo. ¿Por qué? Porque ya Jesús no repetía su mensaje, porque tenía que seguir avanzando. Entonces nosotros, los que estamos aquí en este tiempo, nos sentimos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de poder volver a recordar la Escritura, para que esa Escritura se haga rema dentro de nosotros, ¿no? Y algo que usted y yo estamos aprendiendo, y quiero remarcarlo, es que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo utilizó una parábola de un árbol, de una higuera, ¿no? Para mostrarnos a nosotros 2 aspectos importantes, ¿se acuerdan? ¿No? 2 aspectos importantes, cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo Dios se relaciona a través de la higuera, ¿no? con la nación de Israel. La primera es que toda higuera que tenía fruto, ¿ya?, simbolizaba que era un tiempo de la bendición de Dios. Diga conmigo, una higuera con frutos. Una higuera con frutos Habla de la bendición de Dios. habla de la bendición de Dios. Y el segundo aspecto que vimos es que una higuera, por más que tenga hojas y se vea muy frondosa, pero no tiene fruto, ¿no? Lo que habla es acerca de que el juicio de Dios viene pronto. Entonces Dios utilizó a las higueras estériles para mostrar el juicio de Dios y su pronto cumplimiento sobre la nación de Israel. Entonces, a través de ese simbolismo, el Señor nos habla acerca de que los tiempos se están cumpliendo y que el día del Señor pronto iba a llegar. Pero también aprendimos algo acerca de la higuera. Que una higuera que puede ser llena de hojas es una higuera que promete mucho, pero que en realidad no tiene nada. Y habla acerca de nosotros, habla acerca de nuestro cuidado, ¿no? Habla acerca de cómo nosotros nos relacionamos con Dios, porque podemos venir a la iglesia, no portamos nuestra Biblia, nos sentamos, no participamos en todas las actividades, pero podemos ser como una higuera, pero que a lo mejor dice que promete mucho, pero que no tiene fruto. Y entonces a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a dar fruto, ¿no? Entonces todo creyente, todo cristiano, todo discípulo de Cristo tiene que producir fruto y ser de bendición para la vida de otras personas. Así que quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, y todo creyente de Jesús tiene que producir fruto y ser de bendición para otros. Porque ese es nuestro llamado, eso es lo que justamente lo que hemos estado estudiando durante estas 2 semanas y durante todo el tiempo que Dios nos ha venido hablando a través de su palabra en estos tiempos. Así que le preguntaba al Señor, y Señor, ¿qué más voy a predicar? Porque es algo que siempre decimos, Señor, ¿en qué más tenemos que continuar con este mensaje? Y el Señor me llevó al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Donde di algo que usted y yo tenemos que entender y tenerlo siempre presente. Porque sin entendimiento, sin revelación, no hay poder y tampoco hay transformación de nuestras vidas. Juan capítulo 15, verso del 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino por permanecer en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, ¿no? Si hay algo que yo como pastor, cada vez que estoy aquí, hablo a la congregación y me produce a mí una seguridad, es que usted está entendiendo el mensaje de Dios. ¿Amén? ¿No? Porque hemos dicho que no somos una iglesia de oidores, sino una iglesia de hacedores, ¿no? Y entonces, como yo estoy seguro de que usted es una persona que está escuchando la palabra de Dios, entonces yo puedo decir con mucha intencionalidad de que todos los que estamos aquí tenemos ese fuerte deseo de producir frutos. ¿Amén? Amén. Entonces, cada miembro de la misión cristiana en nuestra casa desea dar frutos en abundancia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro tiempo, tesoro y talento. ¿Para qué? ¿Para sentirnos bien? ¿Para nuestro ego? ¿Para que el pastor esté contento? ¿La pastora esté feliz? No. Tenemos que producir fruto porque la palabra de Dios dice que es para la gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces, usted y yo somos justamente comprados con precio de sangre para darle la gloria a Dios a través de la productividad de los frutos que Dios nos pide a través de nuestra vida. Ahora, también puedo entender que muchos de los que están aquí, después de haber escuchado la palabra de Dios hace 2 semanas, y decir, uy, ¿y ahora qué fruto puedo dar? ¿No? Uy, pero yo no le predico, yo no doy testimonio, no gano un alma para Cristo, mi vida todavía parece que sigue igual. ¿Qué fruto estoy dando y estoy viniendo a la iglesia? Si usted es uno de esas personas, ¿ya?, le voy a decir, estése tranquilo. Porque el mensaje que tenemos del versículo bíblico de este mes dice bien claro algo, ¿no? Juan 12:47, ¿qué dice? Porque yo no he venido ¿a qué? A juzgar el mundo, ¿no? Sino, dice, a salvarlo, ¿no? Entonces Jesús ha venido, dice, a salvarlo y a darnos una oportunidad, ¿ya?, para que usted pueda seguir aprendiendo. Y yo espero que este estudio que vamos a tener a la luz de la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, capítulo 15, le pueda a usted ayudar, ¿no? Y usted tenga las herramientas y el complemento necesario para poder cumplir bien su tarea y ser una rama que produce mucho fruto, ¿no? Entonces, la palabra de Dios te va a ayudar a entender este proceso. Es en este pasaje, ¿ya?, que usted tiene que prestar mucha atención. Porque es un pasaje que parece muy fácil de entender, ¿no? Ah, mire, este es el árbol de la vid y todas las ramas producen fruto. Parece muy sencillo de comprender, pero en realidad tiene un mensaje muy profundo que muchas veces no nos detenemos nosotros a entender. Hay algo que usted y yo, si no vivimos con esa conciencia de entendimiento, entonces fácilmente vamos a pensar de que soy yo el que va a cambiar. Fácilmente voy a pensar que soy yo el que va a hacer las cosas. Y fácilmente voy a pensar que Dios no te necesito. Te puedo decir Dios, pero ¿sabes qué? Yo sigo haciendo las cosas a mi manera. Por eso que vimos también nosotros la advertencia que Jesús nos hizo en el Evangelio también de Marcos la semana pasada. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Pero si yo vengo a la iglesia, pero si yo diezmo, pero si yo ofrendo, pero si yo no me pierdo ninguno de los paseos. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, usted y yo tenemos que tener ese entendimiento de lo que Jesús nos va a decir el día de hoy a través de su palabra.
Entonces, en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo se encontraba a punto de ser arrestado y ser crucificado en una cruz donde moriría para beneficio de toda la humanidad, ¿no? Usted y yo sabemos que era necesario que Jesús muera en esa cruz para beneficio de toda la humanidad, ¿no? Y entonces, cuando Jesús muere, paga mi deuda. Paga tu deuda. Pero yo no le debo a nadie. Yo estoy bien, mi sistema crediticio está bien. No habla de esa deuda financiera que tú puedes tener. Habla de tu deuda con relación al pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el pecado que hace justamente que nosotros no vivamos en santidad. Y entonces era necesario que alguien pagara el precio delante de la presencia de Dios para nuevamente nosotros ser reconciliados con Dios. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en esa cruz, ¿no? En ese madero, y derramar su sangre por el beneficio de toda la humanidad. Así que vamos a enlazar la enseñanza de Marcos con la enseñanza, ¿no?, de Juan el día de hoy, para poder entender, ¿no?, y tener la comprensión suficiente que nos ha dejado pues nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús vino y algo importante que hizo, Él estaba preocupado por las personas que amaban, ¿no? Vuelvo a repetir, el tiempo con Dios dice que el Señor amaba a sus discípulos, ¿no? Y como los amaba, estaba preocupado. Y es por eso que le dice en cierto momento a sus discípulos, me es necesario que yo vuelva al Padre, ¿no?, de donde salí. Pero voy a rogar para que el Padre envíe al Consolador, al Espíritu Santo, porque yo no los quiero dejar, ¿qué cosa dice? Una palabra bien fuerte. No los quiero dejar huérfanos. ¿Y quién es un huérfano? Aquel que no tiene un Padre. Pero todos nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído en Jesús, tenemos un Padre. Y tenemos un Padre que nos ama y un Padre que quiere lo mejor para nosotros y que para eso nos ha dejado su palabra, para que nos alineemos a esa voluntad perfecta. Ahora, con ese entendimiento, ¿no?, con esa comprensión, sabiendo que Jesús no nos ha dejado desprovistos o huérfanos, vamos a nosotros a entrar a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 17. Viene siempre con un cuestionamiento, ¿no?, una pregunta que Jesús nos hace. Si me amas, ¿no? Es Dios hablándole a usted de una manera personal. Vuelvo a repetir, aunque la palabra es para toda la congregación, es una palabra personal. Y dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la palabra de Dios dice que ese espíritu que el mundo no lo percibe, por causa de que usted recibió a Jesús en su corazón, ahora mora en usted, dice, ¿ya? Y está con usted para poder direccionarlo, para poder guiarlo en todo tiempo. Pero hay una condición: ese espíritu morará en usted si es que usted ama a Jesús. Y hemos dicho que es muy fácil decir te amo, ¿no? Algo que le pedíamos nosotros que usted orara es porque muchas personas, muchas jovencitas fueron seducidas con esta palabra de te amo, ¿no? Y los hombres aprovechan de ella. Entonces, porque las palabras fácilmente se dicen, pero el amor es algo que no solamente se dice, sino se tiene que demostrar, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes han demostrado el amor a Dios porque han venido desde muy lejos. Han dejado su casa, su comodidad, su descanso para trasladarse hasta este lugar. ¿Por qué? Porque ustedes aman a Dios. ¿Y saben por qué aman a Dios? Porque Dios los ama primero a ustedes, ¿no? Y entonces el amor se demuestra. Así que dile a la persona que tienes al lado, el amor no se dice, sino se demuestra. Y entonces demostramos ese amor, ¿no? Dice, el Espíritu Santo nos lleva, dice, a una mayor intimidad con Dios Padre, ¿ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted pueda entender esta porción. Dice que el Espíritu Santo te lleva a una mayor intimidad con el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está trabajando en unidad en tu favor. Mira, qué maravilloso es Dios y cuánto nos ama a nosotros, que la propia Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabaja en armonía en tu favor para que tú tengas esa relación, esa comunión con Dios que tanto el Padre sabe. ¿Por qué? Porque hay un versículo que vamos a ver más adelante. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, mire esta hermosa promesa. Yo quiero que por favor tome conciencia de esto. Dice, el que me ama, dice la Escritura, no, dice el Señor Jesucristo, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Amén. ¿Qué significa eso? No es que usted va a agarrar su Biblia y la va a dejar en su cuarto escondido ahí. No. Cuando dice guardará, habla también de la palabra obedecer, poner en acción, ¿no? O sea, hacerla por obra. Entonces, el que me ama y pone por obra mi palabra, dice, ¿no? Usted y yo que ya le expliqué que estamos mostrándole el amor a Dios, dice, mi Padre le amará. O sea, ya no solamente tenemos el amor del Hijo, sino ahora tenemos el amor también del Padre, ¿no? Y el amor del Espíritu. Y dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? ¿Qué significa esto? Es que ahora tu cuerpo ya ha sido transformado en la morada de Dios. Y en ti mora ese Dios maravilloso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está morando en ti. ¿Por causa de qué? De que usted ha respondido al mensaje de amor a través de su vida de obediencia a Dios. Entonces, el amar a Dios, el amar la palabra de Dios, el orar, el leer la Biblia, el obedecer la palabra de Dios, nos hace a nosotros candidatos para que Dios descienda en su presencia y more a través de nosotros. ¿Por qué? Quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque la imagen que yo proyecto no es la imagen mía. Si yo quiero proyectar mi imagen, hermano, no va a ocurrir nada en mi vida. Mi esposa va a seguir viendo al hombre imperfecto, al renegón, al criticón, al que pone juicio, todo lo demás, al que todo se queja. Igual si lo hace mi esposa, igual si lo hacen mis hijos. Pero cuando yo me centro en lo que Jesús dice, ¿no? Que yo vivo para reflejar la gloria de Dios, entonces la imagen que yo proyecto, ¿la imagen de quién es? La imagen de Dios. Entonces la gente va a conocer a ese Dios maravilloso a través de lo que tú proyectas como tu imagen. Entonces la gente ve a Jesús a través de ti. Y entonces eso es lo que Dios quiere, Dios Padre quiere. De eso se trata justamente eso. Hermanos, en ese concepto es donde ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que Él es la vid verdadera. Ahora, cuando Jesús dice Él es la vid verdadera, ¿qué significa? De que ha habido una vid que ha sido falsa, ¿sí o no? Que no ha sido correcta. Entonces prestemos mucha atención a esto. Jesús es la vid verdadera y que ellos son los pámpanos. Entonces, ¿quiénes son los pámpanos? Son las ramas, ¿no? Esta, como podemos ver acá, este es el tronco y estas son las ramas, ¿no? Entonces, qué importante es tener ese concepto nosotros bien claros. Y ya que tenemos la naturaleza, ¿no? Vamos a poder utilizar ese recurso para poder mirar a ello. O sea, las ramas son donde se generan los frutos al estar conectado con el tronco. Así será, dice, sus vidas fructíferas al estar conectado con Él, por la obediencia de su palabra, permaneciendo en sus mandamientos. Entonces yo quiero que usted entienda. Dice que esa rama va a producir fruto por estar conectada con el tronco. Pero si esa rama se desconecta del tronco, por más que quiera esa rama decir, yo voy a producir los mejores frutos, yo voy a dar el mejor racimo, la mejor productividad voy a tener, esa rama no puede hacer absolutamente nada, porque esa rama es dependiente del tronco. Necesita la savia que produce y que la alimenta para que pueda recién generar fruto. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús dice, separado de mí,
Nada puedes hacer. Y muchos de nosotros somos como esas ramas, que no estamos entendiendo que estando separados de Dios, por más que nos esforcemos, por más que nos desgastemos, nuestra vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque sin tener esa conexión con el tronco y tener la alimentación de la savia, no vamos a poder producir ningún fruto. Necesitamos permanecer en Jesús a través de una vida de obediencia en su palabra y a través del cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, cuando Dios se reveló a Moisés en el desierto, en medio de una zarza ardiente, ¿no? Algo que Dios hace con él es que le pregunta, y Moisés le dice: tú vas a tener una tarea muy importante, vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, ¿qué hace inmediatamente en su naturaleza? Señor, pero yo soy tartamudo, tengo mi timidez, la gente no me va a escuchar. Y por último dice: y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué le dice Dios? ¿No? Tú le vas a decir de la siguiente manera. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y curiosamente en el Evangelio de Juan, ¿ya?, hay 7 momentos en que Jesús se revela como yo soy. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque yo quiero que entienda que Jesús es Dios. ¿Me entiende? No es que es un Diosito más pequeño, es Dios mismo. ¿Ya? Y él en 7 oportunidades en el Evangelio de Juan, hasta el capítulo 15, se revela como el gran yo soy, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando dice yo soy el pan de vida en Juan 6:35, cuando dice yo soy la luz del mundo en Juan 8:12, cuando dice yo soy la puerta en Juan 10:9, cuando dice yo soy el buen pastor en Juan 10:11, cuando dice yo soy la resurrección en Juan 11:25, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, y cuando dice pues en Juan 15:1 yo soy la vid verdadera. Entonces el Evangelio de Juan, ¿no?, revela a Jesús en esa divinidad. Es Dios mismo, ¿no?, mostrándose, ¿no?, a los hombres y trabajando en su beneficio. Entonces, la vid, hermanos, es un fruto que es muy considerado en la tierra, pues, del oriente, ¿no? Y es un fruto que es muy apreciado, no solamente por lo que produce, por la uva. Acá tenemos también muy buena producción de uva y de diferentes variedades, ¿ya?, sino también puede ser por el insumo que se logra luego del jugo de la uva, ¿no?, que es el vino. Entonces es un fruto que es muy apreciado y que por lo tanto es muy conocido. ¿Cuántos conocen, han visto un árbol de vid? ¿Han visto las parras de la vid, sí o no? ¿No? Y usted ya sabe que ahí se producen las uvas. Entonces Jesús va a utilizar nuevamente un simbolismo que es muy conocido para usted y para mí, para que podamos entender la importancia de tener esa conexión con Él, ¿ya? Así que preste mucha atención. Entonces, Salmos 80, versos 8 al 9. Hablando Dios acerca de la característica de lo que Dios escogió a Israel, ¿ya? Y yo también quiero que usted se sitúe en lo mismo. Usted no está aquí porque usted quiere. Usted está aquí porque Dios te escogió a ti. ¿Ya? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿No? ¿Qué hizo Moisés? Libertó al pueblo de Israel. ¿De dónde estaba esclavo? En Egipto. ¿Por cuántos años? 400, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Trajiste una vid, dice, de Egipto, ¿ya? No una vid cualquiera, sino una vid escogida, que es el pueblo de Israel. Y luego, ¿qué dice? Echaste, dice, las naciones que había en ellos, los caldeos, los saduceos, los fariseos, y todos los pueblos que están ahí, ¿no?, a través de la conquista que tuvo que hacer Israel, dice, los echó, y luego dice Dios que los plantó y llenó toda esa tierra, porque Dios le había prometido, ¿no?, a Israel que le llevaría a su tierra prometida.
prometida. Entonces, Israel es la primicia, como tú eres la primicia en este tiempo de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Y hay un lugar muy especial donde Dios te está plantando. Es un lugar donde tú gozarás de la bendición del Señor al cumplir sus mandamientos, al obedecer su palabra. Y vas a poder recibir ese beneficio. Pero ¿qué ocurrió con Israel? ¿Qué hace Israel? En vez de guardar la promesa, dice, se corrompe, ¿no? Poniendo en práctica las costumbres de los otros pueblos. Y entonces miren la referencia que hace Dios con relación de Israel. Dios hace referencia a Israel como la vid que no dio el fruto deseado. No dice que no produjo fruto, sino que no dio el fruto deseado. ¿Qué significa esto? Hermanos, que todo árbol va a dar su fruto. ¿Ya? El fruto que Dios quiere, y cada árbol dice que es conocido según su fruto, ¿ya? Pero en ocasiones van a haber árboles, ¿ya?, que van a producir un fruto no deseado. ¿Por qué? Porque se corrompe, ¿ya? Entonces presten mucha atención a este pasaje. Isaías capítulo 5, versos 4 y 6. Dios hablando a la nación de Israel y Dios hablándote a ti el día de hoy. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán cardos y los espinos. Y aún las nubes mandaré, porque no desderramen lluvia sobre ellas. Escucha lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo a Israel, ¿ya?, y le está diciendo a todos los hombres que escuchen, dice, ¿no? Miren, ¿qué más puedo hacer yo por ellos? Si los he amado, los he libertado, los he sacado, los he traído a una tierra tan especial. He dado mi palabra y mi promesa para el cuidado de ella, pero sin embargo, dice que ellos se han corrompido, menospreciando la palabra de Dios y produciendo un fruto que no es el fruto de Dios. Qué terrible debe ser el sentir de Dios cuando la primicia se corrompe. Ahora, usted y yo somos salvos porque dice la palabra de Dios que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido amados por Dios. Y hemos sido puestos en esta nación, en este tiempo, en esta ciudad. Algunos viniendo de otro lugar, llegamos a este lugar y aquí hemos sido encontrados por el Señor para ser de bendición. Pero Dios te trajo, Dios pagó el precio de tu rescate para que tú des el fruto que Dios espera. No el fruto que tú quieres, sino el fruto que Dios espera en tu vida. Porque muchas veces el fruto que yo quiero es un fruto corrompido a la voluntad de Dios. Ah, no, pues yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y muchas veces nuestra manera no es la manera de Dios. Y por lo tanto Dios no se agrada. Y de tal manera dice que contiende contra el mismo pueblo y le dice, ya pues, ¿qué más puedo hacer? Y inmediatamente después de contender con la gente y argumentar Dios y no tener respuesta, ¿qué hace? Inmediatamente envía su juicio. Y el juicio de Dios es muy, muy duro. Porque dice que quitará, dice, ¿no? Quitará, dice, esa protección que Dios ha puesto sobre la vida de esta persona por causa de que simplemente menospreció la palabra de Dios. Entonces Dios compara a Israel como una viña donde su dueño había hecho de todo por su cuidado. Había limpiado el terreno, había colocado una cerca, había plantado semillas escogidas para que diese un buen fruto. Construyó un lagar donde almacenar los frutos, pero dio uvas silvestres de mal sabor y mal gusto y que no servía. ¿Qué más podía hacer Dios por cuidar de esa viña?
El libro del profeta Jeremías también nos habla y hace alusión a este mensaje. Dios compara el pecado de apostasía de Israel como una vid extraña porque no produjo buenos frutos. Jeremías 2:21. Miren lo que dice Dios. Te planté de vid escogidas, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo pues? Si tienes todo lo que necesitas, tienes mi palabra, tienes mi espíritu morando dentro de ti, ¿cómo pues es que tú no puedes producir el fruto que yo deseo? Si tienes todo lo que yo te he entregado. El tema está de qué te sirve que tú tengas un televisor si no lo enciendes. ¿De qué te sirve que tengas un carro si es que no aprendes a manejar? ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la lees? ¿De qué te sirve tener a Dios si no tienes conexión con Dios? No esperes producir los frutos que Dios quiere si sigues viviendo de la misma manera. Vuelvo a repetir, el mensaje de Dios es un mensaje de amor, no es un juicio ni de condenación. ¿Por qué? Porque dice el Señor que ya la palabra es la que condena, no Jesús. Y mientras la gracia perdure es porque Jesús todavía sigue intercediendo para que esta palabra sea efectiva en la vida de cada uno de los hombres que aún no le conocen. Pero necesitamos entender esta verdad sobre nuestra vida. Dios nos está llamando la atención porque muchas veces no estamos produciendo el fruto que Dios espera en nuestra vida. Hermanos, Israel se corrompió como pueblo y no produjo buenos frutos. Todo árbol produce fruto. Escuche bien. Todo árbol produce fruto. Y será conocido por su fruto. Así que preste atención. No dice que el árbol malo no produce fruto. Dice que aún si un árbol es malo, también produce fruto. Quiere decir que eso de que no es mi vida, no, que las consecuencias las voy a pagar yo, no, que eso solamente queda en mí, eso es mentira. Todo árbol da fruto. Y ese fruto va a afectar a aquellos que están alrededor tuyo. Porque los frutos son de bendición para tu vida. O los frutos son de maldición para la vida tuya y la vida de los que están alrededor tuyo. Y usted tiene que ser consciente de lo que Dios está diciendo. Dios nos llamó para que usted y yo produciéramos buenos frutos y seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Ese es nuestro llamado. Lucas 6, 43, 44. Dice la Escritura: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian, no, de las uvas. Vuelvo a repetir, higos y uvas. Dos simbolismos que Dios usa para hablar a su pueblo, para que tenga entendimiento, que pueden ser un mensaje de bendición o que pueden hablar acerca del juicio y la ira de Dios sobre su nación. Israel como nación no era más que una sombra que apuntaba a Jesús. Dios compara a Israel como una vid, pero que no dio el fruto que Dios esperaba. Por eso se dice que Israel es una sombra que apuntaba a Jesús. Y por eso que cuando Jesús se revela en nuestra vida, se revela como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice la Escritura, ¿no? Porque va a hablar acerca de ese fruto que Dios espera que se produzca en la vida de cada hombre, ¿no? Y ese fruto permanezca para siempre. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y vosotros sois mis pámpanos? Le hablaba netamente a sus discípulos, aquellos que estaban cercanos a él. Porque, ¿cuántos saben ustedes que cuando ellos fueron enviados a llevar el mensaje, ¿no? Ellos vinieron gozosos diciendo: Señor, vimos cómo los demonios se sujetaban, vimos a los enfermos cómo sanaban, vimos, Señor, tus milagros que se hicieron por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque ellos estaban conectados con Jesús. Pero ahora Jesús ya no iba a estar.
Y ahora él estaba dejando al Espíritu Santo. Por eso le dijo, ellos tienen que tener conciencia que la conexión que ellos van a tener con Jesús iba a seguir siendo la misma a través del Espíritu Santo. Aunque Jesús en persona ya no estaba, la persona del Espíritu Santo estaba ahí trayendo justamente ese conocimiento a las personas. Yo quiero que usted pueda entender lo que Jesús te está diciendo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros, ¿no?, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces Jesús les deja muy claro a sus discípulos que solo estando unidos a él, ellos serían altamente productivos. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, si yo corto una rama y la aíslo, la separo del tronco, esa rama, por más que tenga la intención de querer producir fruto, ustedes saben el proceso en el cual va a entrar por estar desconectado del tronco. Va a comenzar a secarse, va a comenzar a morir. ¿Por qué? Porque se desconectó del tronco y ya no hay esa savia que la pueda alimentar y mantener con vida. Así es la vida de nosotros los creyentes. Y eso debería ser nuestro entendimiento. Sin Jesús yo no tengo vida. Sin Jesús yo no puedo producir los frutos que Dios quiere. ¿Me es tan difícil entender eso? ¿Te es tan difícil comprender? ¿Entiende la importancia de por qué usted debe de orar? ¿Entiende la importancia de por qué usted tiene que buscar a Jesús? Tiene que leer la palabra, tiene que conocerlo más, tiene que pedir una mayor revelación de Él en su vida. ¿Entiende por qué usted tiene que menguar cada vez más y dejar que Cristo se reproduzca dentro de usted? Porque solamente en Cristo yo voy a dejar de ser el hombre que yo soy para convertirme en el hombre que Dios quiere que yo sea. Solamente en Cristo usted va a dejar de ser la mujer que usted es para convertirse en la mujer que Dios quiere que usted sea, para bendición de su esposo, de su familia y de la iglesia. No habla acerca de tus deseos, no habla acerca de nuestras emociones, que son engañosas. Habla acerca de una necesidad vital. Si yo me desconecto de Jesús, me muero. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? Ahora, quiero no solamente que entienda esto, ahora quiero que escuche lo que Jesús te va a decir. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todos lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren lo que Jesús te está diciendo. Tú no me elegiste. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo, Señor, te elegí a ti. No, dice la Escritura. Tú no me elegiste porque por ti tú no quisieras estar aquí. Yo te elegí a ti, dice el Señor. Yo te escogí, yo te predestiné. Cuando tú no pensabas en mí, yo sí estuve pensando en ti. Y para eso te traje en este tiempo, en esta hora, a este lugar. ¿Por qué? Porque yo te escogí, dice el Señor, ¿ya? Y luego dice, y te he puesto para que llevéis fruto. ¿Para qué el Señor me ha puesto, dice? Para que llevar fruto, ¿no? El fruto que Dios quiere, no el fruto que yo quiero. Y luego dice, y vuestro fruto permanezca. Si hay algo que siempre yo le pido al Señor, ¿no? Y me acuerdo que cuando mi esposa y yo lo elegimos, el momento de un himno muy especial en nuestra boda, es justamente parte de la canción dice, y hacer de nuestros hijos continuadores de ti. El mejor fruto que yo puedo dar, el mejor fruto que como esposo podemos brindar a nuestras hijas, es justamente eso, que ellos sean continuadores de ese amor, de esa fe que profesamos en el Señor. ¿Saben? Porque el dinero se acaba. Las cosas materiales estarán ahí. Pero si no tienen a Dios, de nada le va a servir. Los cielos y la tierra, dice, pasarán. Pero ¿qué dice luego el Señor? Más su palabra, ¿qué dice? No pasará, permanece para siempre. Y entonces tenemos que esforzarnos por dar ese fruto que Dios espera en la vida de nuestros hijos. Ahora,
Cuando yo estoy en ese momento correcto, en esa circunstancia correcta, produciendo los frutos que Dios quiere, escucha lo que dice Jesús. Un incentivo para que te mantengas firme. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Mira lo que Jesús te dice. Como un incentivo para que abrir tu entendimiento, ¿no? Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo no sé qué cosa quisieras tener tú en tu vida, pero el Señor dice que para Él no hay límite. Para Él no hay límite. Él quiere entregarlo todo. El problema es que muchas veces somos nosotros los que no queremos recibir ese todo de parte de Dios. Porque tenemos un pensamiento muy escaso. Ay, no, ¿yo seré digno? Todavía seguimos pensando en nosotros y no en la obra redentora de Jesús. Recuerda, el Padre no te ve a ti. El Padre ve a Jesús en ti. Y por eso todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo va a entregar a ti. Hermanos, ¿para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios nos escogió a todos nosotros? ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Estamos hablando de cosas todavía. No. ¿Para qué Dios me escogió? Ese es un fruto, pero no es. ¿Para qué Dios me? Para darle la gloria. Bueno, acá. Conectado. ¿Para qué Dios nos llamó? Para estar conectados con Él. ¿Cuál es el propósito de por qué Dios te escogió a ti? Para que tú estés conectado con Él, porque estando conectado con Dios, yo voy a poder producir los frutos que Dios quiere. Pero sin esa conexión no puedo hacer nada. Muchos queremos hacer la obra de Dios, muchos queremos producir los frutos que dicen, no, las buenas obras, el contacto. Pero no se trata de eso. Para eso el Señor no te compró, no te rescató. Te compró para que primero estés conectado con Él. Y una vez que estés conectado con Él, entonces podemos nosotros comenzar a dar los frutos que Dios quiere. Porque la finalidad de Dios, ¿ya? Y Dios que lo sabe todo, sabe muy bien que mientras más conectados permanezcamos con Él, más producción vamos a tener. ¿Ya? Jesús dice que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Y yo no sé ustedes, pero cuando un árbol de frutas da su productividad, viene el labrador y ¿qué hace? Poda, ¿no es así? Hace cortes, lo limpia. ¿Para qué? Para que el siguiente año que haga tenga una mayor productividad. Es lo que hace Dios. Entonces, porque Él sabe que mientras tú estés conectado, vas a seguir produciendo más frutos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si no estamos conectados con la vid, somos ramas que no servimos para nada. Porque la rama por sí sola no produce nada. Necesitamos estar conectados con la vid. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermano? Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque muchos pueden estar sentados en una iglesia, pueden tener años dentro de la iglesia, pueden pensar que están bien con Dios. Por eso vuelvo a repetir a lo que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Preste mucha atención a lo que dice la palabra. Jesús nos está enseñando a nosotros que todo verdadero creyente, discípulo de Jesús, da fruto. ¿Me está entendiendo? Todo verdadero creyente de Jesús da fruto. ¿Y el fruto que yo quiero? No, el fruto de Dios.
¿Y en qué consiste el fruto de Dios? Hemos leído los dones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No, el don de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, milagro, fe. ¿De esos frutos se estará hablando? ¿De qué fruto estará hablando? ¿De qué fruto creen ustedes que estará hablando Jesús? ¿O qué fruto Dios espera, Dios Padre espera que se produzca en ti? Frutos de ganar a Dios. Iglesia, ¿sabe cuál es el fruto que el Padre espera? Que Jesús vive en ti. Que usted y yo, cada día, seamos más semejantes a Él. Eso es lo que el Padre quiere. Porque en Jesús es que nosotros tenemos todos los beneficios. Y en Jesús nosotros podemos pedir todo al Padre y recibir del Padre. Así que el fruto que Dios espera es que nosotros seamos como Jesús. Tanto es así que cuando Pablo lo entendió, le dijo, ¿no?, a los de Corinto, le dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué significa, en otras palabras? Necesitamos llenar la tierra de más personas como Jesús. Y para eso Dios te escogió a ti. Para que tú muestres ese Jesús. Ese Jesús que su palabra dice es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. No habla de que son los frutos, habla que es el fruto del carácter de Jesús. Porque usted me puede decir: yo soy muy amoroso, pero también soy muy renegón, soy muy criticón. No, si usted tiene problemas con eso, es que todavía no está produciendo lo que Dios dice que tiene que ser producido dentro de ti. Y eso es porque todavía no estamos bien conectados con Jesús. Cuando nosotros vamos a comprar una planta, ¿no? ¿Cuántos saben que hay plantas de injerto? ¿No? ¿Qué hacen las personas? Cortan una rama, ¿no? Y pegan y la amarran bien ahí hasta que se unen, ¿sí o no? ¿No? Hasta que la savia de esa planta permite que haya una reconstitución celular y se unan. Y se hacen uno. Bueno, así usted y yo hemos sido insertados en la vid con Jesús para producir mucho fruto. Entonces, de eso se trata justamente. ¿De qué fruto estamos hablando? De más Jesús en usted. ¿Ya? Algunos creyentes, como hicimos mención, pensábamos que se trataba de ganar almas, discipular creyentes, no de dar testimonio, no. Esas son consecuencias de que permanecemos en Cristo. Lo que el Padre espera consiste en que nosotros seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les voy a dejar en esta parte para poder meditar, para que a partir de la semana que viene podamos nosotros entender, ¿no?, cómo podemos llegar a producir el fruto que Dios quiere en nuestra vida. Ya le he dicho una parte que es la más importante, ¿no?, que es estar conectado con Jesús. Pero hay evidencias que van a hablar acerca si mi carácter, si mi persona, si lo que yo hago, estoy produciendo el fruto que Dios quiere o estoy dando otro fruto que Dios no quiere, ¿no? Porque recuerde, todo árbol es conocido por su fruto. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, la cual es viva y eficaz, Señor, la cual es verdadera. Gracias por tu amor, Señor, y enseñarnos de que tú estás, Señor, presente en todo tiempo
Señor, tienes un amor muy especial para esta casa. Desde el comienzo, Señor Dios, tu gracia y tu favor nos ha sostenido, nos guía. Y Señor, tú quieres darte en una mayor revelación a esta casa. Señor, ayúdanos a valorar este regalo maravilloso que viene de parte de ti. Gracias porque, Señor, tú quieres que produzcamos ese fruto maravilloso, que es ser más semejante a Jesús. Que crezcamos a la medida, a la altura de la plenitud de Cristo. Necesitamos, Señor, ser enseñados. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser instruidos, Señor Dios. Tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te agradecemos por tu palabra, Señor Dios. Ahora te pido que esta semilla, esta palabra, Señor, que ha sido sembrada en el corazón de cada creyente en esta hora, Padre, produzca el fruto que tú tanto anhelas. Y Señor, hay una verdad. Y esa verdad es que tú no quieres que llevemos fruto solamente, o que llevemos más fruto. Tu palabra dice que tenemos que dar mucho fruto, Señor Dios. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que están conectados a través de la transmisión. Yo declaro que ellos son tierra fértil, Señor Dios. Árboles fructíferos, Señor Dios. Que, Señor, han sido creados, diseñados para tu gloria, Señor Dios. Te entregamos este tiempo y nuestra adoración y nuestra gratitud por tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, el pueblo de Dios y la misión cristiana de nuestra casa dice...